La vida de la Iglesia toledana tiene muchos acontecimientos. Tenemos que recordar la construcción de la catedral, conocida por todos, admirada por todos. Pero también la vida de la Iglesia toledana tiene algo asombroso, algo que destaca, como fue la imposición de la casulla de la Virgen María a San Ildefonso. Pero no podemos olvidar el acontecimiento fundamental de considerar la sede catedralicia y la diócesis como primada de España. Cuando pensamos en la catedral, pensamos en la Virgen María. Los toledanos, durante todo ese tiempo, no solamente de construcción, sino también el recorrer del tiempo hasta la época actual, ha tenido una devoción especial a la Virgen María. A la Virgen María en dos advocaciones fundamentales: Santa María de Toledo y también la Virgen del Sagrario. Recordamos que en 800 años desde la construcción, la puesta de la primera piedra en la catedral actual, es Santa María la que rige y la que, diríamos, confirma lo que es una sede episcopal fundamental. Se le puede considerar como la señora de la casa. Huella de nuestro tiempo está evocando dos cuestiones fundamentales en el programa de hoy. Por un lado, recordar el 8º centenario de la puesta de la primera piedra para edificar una catedral en aquel lugar que fue la mezquita mayor de los árabes. Y por otro lado, también evocar, recordar, incluso destacar la importancia que tuvo para la catedral la Virgen María, conocida como la Virgen del Sagrario en esa advocación toledana. Pues Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer hoy este título: una imagen para una catedral, la Virgen del Sagrario. Una imagen para una catedral. La señora de la casa es la Virgen del Sagrario, que desde hace 800 años es dirigida por todos, amada por todos y evocada por todos. Pues bien, amigos, hoy tenemos este tema, la Virgen del Sagrario, como gran compromiso de los toledanos con la Virgen María. El tema es atractivo, interesante, ya que estamos en el inicio de lo que va a ser la gran conmemoración del 8º centenario de la fundación de la sede catedralicia. El tema lo va a exponer, como siempre, un especialista, un investigador. Se trata de don Francisco María Fernández Jiménez, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada. Por supuesto, como siempre, a don Francisco María le damos la bienvenida y le agradecemos que su trabajo, esa exposición tan bonita que nos va a exponer, lo haya traído al programa Huella de nuestro tiempo, así que el agradecimiento va por delante. También gracias a ti por llamarme para esto. Es siempre bueno
la devoción a la Virgen. Muy bien. Fomentar. Pues amigos, don Francisco María es doctor en algo que reclama hoy el pensamiento de las personas dedicadas a la cultura. Es doctor en filología griega y además doctor en teología de la Iglesia. No, en teología, en historia de la Iglesia, porque mi tesis es historia de la teología. Bien. No pues, es historia de la Iglesia de hecho, sino de teología. Pues doctor en teología. Es catedrático, además, del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo, ubicado en el Seminario de Toledo. Don Francisco María, además, es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, conciliario de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y autor de títulos en revistas, en libros, pero de algo que a mí me da envidia, y lo tengo que decir, porque estudiar la antigüedad es un lujo. Pues don Francisco María ha publicado varias obras de teología de la Iglesia, pero también ha publicado literatura cristiana de la Edad Antigua y medieval. ¿Qué más podemos decir de él? Pues vamos a escucharle. Así que vamos con la primera cuestión. Yo, después de pensar y de leer ese trabajo que tú nos vas a exponer, te tengo que preguntar obligadamente, ¿por qué este título? Es un título muy llamativo, porque cualquiera, pues todos los que van a ver y escuchar el programa, dicen, una imagen para una catedral. Catedral, imagen de la Virgen. Es algo muy llamativo. ¿Por qué, Francisco María? Siempre me resulta chocante que la Virgen del Sagrario, que ha estado en distintos sitios de la catedral, sea la que reciba la devoción de los toledanos. Cuando se decidió hacer la nueva catedral, porque la catedral existía, la mezquita era catedral, porque la catedral viene de 1086 con una bula del Papa Pascual II en el que se pide que se instituya la catedral de Toledo, en la mezquita, y además se la hace primada de las Españas. En el siglo XIII, Jiménez de Rada no solamente quiere hacer una catedral en la que tiene que estar la presencia de la Virgen, sino que tiene que defender la primacía. La catedral llamamos primada y lo es, porque está hecha para defender la primacía. Y no podía faltar la imagen de Santa María de Toledo, hace una imagen nueva, pero para recoger el testimonio de lo que era Santa María de Toledo en la época de San Ildefonso. Ahí pone la imagen, después llega otro arzobispo, la quita y pone otra, pero los toledanos siguen la mirada de esta imagen que haya puesto el arzobispo Jiménez de Rada en el altar mayor de la catedral, en la sede del obispo, porque en Toledo la Virgen está en la sede del obispo, está la Virgen, porque tenemos una de las defensas de la primacía es aquí estuvo la Virgen, no como en Santiago que está el cuerpo de Santiago Apóstol, decía Jiménez de Rada. En Toledo es que aquí ha estado la Virgen en persona. Por eso la imagen ha recogido, y no sabemos por qué, de esas cosas de tradición, hasta hoy la devoción mariana del lugar de la catedral. Por eso la llamo una imagen para una catedral. Han puesto nueva catedral en el sentido de que, aunque tenga 800 años, era la nueva catedral. Pues es que la hemos conservado, nos gusta tanto que no queremos hacer otra nueva. Bien, pues vamos a unir la imagen con la construcción de la nueva catedral, aunque sea unas pinceladas iniciales. ¿Cómo se organiza, cómo se piensa y se hace la nueva catedral? No puede dejar de haber culto, por tanto hay que dejar la parte de la mezquita
en pie mientras se va construyendo la otra parte. Se quería hacer una catedral de unos 120 metros de largo para que fuera casi exactamente como la Basílica de San Juan de Letrán, para decir, nuestra catedral es como la de Roma. Efectivamente, en San Pedro, cuando uno va allí a la Basílica de San Pedro, en el suelo aparece la Basílica de San Juan de Letrán y al otro lado, como abrazándose, la Catedral de Toledo, es decir, que podemos decir la catedral que tiene unas dimensiones semejantes. Entonces se empieza a construir por el este. La primera piedra se pone lo que se llama la capilla de San Ildefonso, hasta el altar mayor, ahí no había mezquita. Entonces Jiménez de Rada tiene que buscar una imagen. Hombre, había una imagen de la Virgen ya del siglo XII, que la tenemos en la sacristía, pero que hace una imagen nueva para una nueva catedral, una imagen nueva, y encarga una imagen muy bella del siglo XIII, XII, finales del XII, principios del XIII. No sabemos cuándo la colocaron, pero más o menos es de la época de la catedral. Y entonces la colocan sentada, es una virgen de tipo de virgen reina, como las vírgenes, los iconos bizantinos, incluso de las primeras manifestaciones de arte paleocristiano, está la Virgen sentada en la adoración de los Reyes Magos en la catacumba de Priscila. Ahí está. De ese modelo, que está la Virgen con el niño sentado, ella está sentada y la Virgen tiene al niño en sus rodillas, es la Virgen Reina. Esa imagen en Francia tuvo mucho predicamento y es la que vino hacia España. Ya veo que la Catedral de Toledo tiene una gran influencia, sobre todo de Notre Dame de París, porque cuando va Jiménez de Rada falla a mirar un poquito lo que se hacía. Entonces, esa es la primera imagen de la catedral. Y después la pusieron allí a la Virgen del Sagrario, ya después iremos viendo cómo ha ido cambiando de sitio y de nombre. Vamos a seguir ese recorrido. La Virgen del Sagrario, llamada después, posteriormente, del Sagrario, es anterior a la que hemos visto del altar mayor, Santa María de Toledo. ¿Por qué se le llama del Sagrario? ¿Qué ocurrió con ella? Cuando un arzobispo que hizo una reforma del altar mayor, dijo, hombre, pues está. Hizo una virgen, encargó una virgen, porque los arzobispos no van a hacer la virgen, encargó una virgen que fuera más de la época, y se puede poner la imagen de la Virgen que está en el altar mayor, se da cuenta que es posterior a la Virgen del Sagrario, tiene más viva, el niño está más... Sí, que no es tan hiática como la Virgen del Sagrario. Y entonces la Virgen del Sagrario pasa a una hornacina que estaba encima de la puerta que daba al lugar, al sagrario, que en esa época era el lugar sagrado, eran las reliquias, que después dio lugar al ochavo. Y entonces la gente le empezó a llamar la Virgen del Sagrario. Santa María de Toledo, que se llamaba antes, como la cambiaron a la Virgen, la imagen, pues la cambiaron de nombre. Llamaron Santa María del Sagrario porque estaba en el lugar. Actualmente la capilla del Sagrario, donde está la Virgen, era una puerta que daba lugar al Sagrario. Y encima estaba la Virgen del Sagrario, la imagen de la Virgen del Sagrario ahí puesta, hasta que vino un arzobispo, hizo una capilla digna, sobre todo cuando se hizo la sacristía mayor, ya al ochavo, la parte de las reliquias, se entraba por la sacristía. Entonces, aprovechando, hicieron una capilla para ella. Es decir, la Virgen del Sagrario que vemos ahora no es la Virgen del Sagrario, es la Virgen del Sagrario arropada. Sí, es arropada. Porque la imagen es sedente, está sentada, y tiene una gran... diríamos, devoción por parte de todos los toledanos. Pero también la realeza, yo he leído tu trabajo, la realeza, los reyes, tienen una gran devoción históricamente a la imagen. Ahí es donde está ahora. Sí.
estaría al principio justamente encima de donde está, vemos en la imagen, vemos a la Virgen del Sagrario en el lugar donde está actualmente. Antes estaba la parte superior, un poquitín encima donde está, que no se ve, hay una ventana donde hay una salve. La Virgen del Sagrario, ya en la época de Isabel la Católica, también tenemos que comprender que era la sede primada, era la primada, no es, hemos dado un título un poco, hemos cambiado un poco después del Concilio Vaticano II, no es lo mismo. Era la primada, Madrid no tenía sede episcopal. Entonces, esta Virgen la tenían mucha devoción, de tal manera que la Virgen, una de las coronas, se la regaló la Virgen Isabel la Católica, la Virgen del Sagrario. Utilizaban el niño de la Virgen del Sagrario para, cuando estaba enfermo algún miembro de la familia real, tanto en la época de Carlos I como la de Felipe II y sobre todo Felipe III, también tuvo mucha devoción a la Virgen del Sagrario. Una especie de estos reyes de las calles de los Austrias tuvieron especial devoción y sobre todo le pedían ayuda, y el niño, pues el niño era... Le llevaban al niño. Sí. Tenía un niño de Quitipón, porque la imagen... Es verdad, como en el siglo XIV, al final, la empezaron a vestir. En la vestimenta sí hay manos que son postizas, esa que vemos así cuando lo vemos en la... Y hay niño, un niño que se le coloca así, esas manos que se ven ahora son postizas, claro, no es de la imagen. La imagen no tiene más, las manos las tiene, está el niño agarrado. Y otro niño que a veces le colocan, en algunos, antiguamente a veces se colocaba un niño en su regazo también de Quitipón. Era el niño que daba. Pero claro, la imagen es toda una pieza. Claro, la imagen románica. La románica es toda una pieza. Sí, sí. Y además sentada, sedente. Sí. Pero cuando la vemos... Parece que está de pie, pero no. En las fiestas del Sagrario, pues parece que está de pie. Porque a sentarla le pusieron ese trozo que hay, vamos, ese podium, que al final, una vez que se estropeó el podium, tuvieron que arreglarle, pusieron el podium de la Virgen de los Remedios, que está en la iglesia de San Miguel, tuvo que utilizar en alguna ocasión. Entonces parece que está de pie, pero realmente está sentada en ese trono. Una vez ya ubicada, había que hacer una capilla digna. ¿Cómo, cuándo se construye la capilla que vemos hoy? A final del siglo XVI, el cardenal Quiroga idea que tiene que hacer una capilla digna a la Virgen. Además, también es que lo pide el pueblo. Empieza siglo XVI, hay una gran devoción. Está Pedro Calderón de la Barca, que hace un auto sacramental sobre el hallazgo de la Virgen, porque se consideraba la Virgen del Sagrario que había sido la de San Ildefonso, que había tenido, que la habían escondido en un pozo y que había sido descubierta y la habían sacado. Entonces la Virgen del Sagrario tendría también, la habría tocado la propia Virgen, porque sí, tenía San Ildefonso, cuando vino a poner la casulla, la abrazó. Entonces se considera Pedro Calderón de la Barca de esa época, cosa que no es cierta, pero o sea, una reliquia porque la ha abrazado la propia Virgen. Es decir, es verdad que después la talla es del siglo XIII y no podemos decir que era de San Ildefonso, en esa época habría iconos. Hay que hacer una capilla como Dios manda. Entonces es el cardenal Sandoval, en el siglo XVII, a principios del XVII, la idea el anterior, pero Sandoval es el que hace una capilla digna para la Virgen del Sagrario, y ahí es el corazón de la catedral ahora, porque es donde se celebra casi la totalidad de las misas, quitando el domingo, que tenemos la misa de coro a las 10 menos cuarto, y la misa de 12, la principal, en el altar mayor, la de una en la capilla de San Pedro, pero la capilla del Sagrario la que sirve para el culto. Incluso cualquier toledano que quiera rezar en la catedral se dirige a la capilla del Sagrario. Entonces hicieron una capilla digna para la reina de la catedral. Pero también es una especie de como petición, es decir, el mismo pueblo fue con la devoción, incluso los reyes, que no dejan de ser pueblo de Dios, a esa imagen, y no sabemos, yo nunca me he preguntado por qué esta imagen y no la del altar mayor, porque la cambian como cambiaron a la otra, hay otra más antigua que la Virgen del Sagrario, que la tenemos en el museo, uno entra en la antesacristía y está ahí, es
la que estaba en la mezquita. Sí, que es más pequeña, ¿no? Más pequeña, sí. Bien. Que la utilizaban para procesiones. Cuando estaba las procesiones. La Virgen del Sagrario, siempre tenemos los toledanos la idea, no se mueve, no sale. Sin embargo, se ha movido mucho, ¿no? Ha habido procesiones con ella. En el siglo XV, XVI, en el siglo XVI, ha habido procesiones. Empezó la primera que se conoce por las sequías. Las sequías han sido, ahora con pantanos aguantamos un poco más, pero en esa época había que comprender que estas sequías profundas, entonces las sacaban a la Virgen del Sagrario. Habitualmente llegaban hasta incluso hasta la puerta del Cambrón, San Juan de las puertas del Cambrón, y en algún lugar empezó el aguacero tan fuerte cuando volvieron que tuvieron que refugiarse en San Marcos, por ahí, porque empezó a llover tan fuerte. En alguna ocasión cuentan las crónicas sequías. Que en sequías la sacaron para que lloviera y llovió. Y llovió justo en la procesión y tuvieron que meterse a la vuelta en San Marcos. También se ha sacado por acontecimientos nacionales. Estaba la infanta, la hija de Carlos I, estuvo enferma, se sacó para pedir. Se pidió también para el Armada Invencible para que tuviera éxito. De verdad que final. La Virgen, escucha lo que nos conviene. La petición no tiene, ¿verdad? No tiene control. No tiene control y después el Señor nos da lo que necesitamos o lo que más nos conviene. También, habitualmente son por sequías, que también se ha sacado por sequías en este siglo. Me acuerdo de sacar una buena, se ha sacado. Pero, ¿y hasta dónde llegaba dentro de la ciudad esa procesión? Habitualmente es que había muchos sitios hasta la puerta del Cambrón, era la antigüedad. Lo que pasa es que ya en el siglo XIX, si era poquito, era una cosita así para acontecimientos, para pedir, dar las gracias de que los franceses hubieran sido derrotados al ayuntamiento. El ayuntamiento salió en alguna ocasión y ya se hizo más habitual en el siglo XIX que sacaran a Zocodover. Pero, sin embargo, además del Cambrón, también ha citado cuando se pidió por Carlos I, que llegaron a San Juan de los Reyes, ¿no? Sí, ahí no llegaron hasta el Cambrón, porque nos pedían la lluvia. Es que posiblemente si la sacaban fuera de la ciudad, lo que es San Isidro lo hacen hoy, en los campos, para que llueva. Y claro, ¿dónde está el fin de la ciudad en esta época? En la puerta del Cambrón. Ahora ya habría que sacarla más allá de Valparaíso o por el polígono. Pero por eso, en cambio, como esto era una petición de salud, hasta San Juan de los Reyes, que era el gran monasterio construido por su abuela. Por los Reyes católicos, sí. Pero también salió con motivo llamativo, es decir, salidas que llamaban la atención, la coronación de la Virgen. Eso ya fue en el siglo XX. Ya en el siglo XX. Es decir, históricamente tiene un recorrido de salidas muy destacado y pronunciado, por sequías, por pedir peticiones muy concretas. Sobre todo grandes cuestiones de Estado, pero claro, si no la pone... La enfermedad de la emperatriz Isabel, una cuestión de Estado. La Madre Invencible, una cuestión de Estado. Dar gracias a Dios por la curación del rey en 1619, era cuestión de Estado. Es decir, que si no había sequía, había también por cólera. Es una cuestión no de Estado, sino muy importante. Cuando el cólera que hubo en el siglo XIX, sacaron a la Virgen del Sagrario. Es decir, por grandes acontecimientos, no era una cosa regular, no era una cosa que había programada, sino había un gran acontecimiento, hay que sacar a la Virgen, como hay que sacar al Cristo, si no, no sale, porque las procesiones de la Virgen del Sagrario siempre han sido por el interior del templo. Es decir, las salidas por algún acontecimiento fundamental, como estamos viendo, importante para la nación. Esto también es, diríamos, un atractivo para el toledano, el pensar, oye, la Virgen del Sagrario ha estado no solamente ubicada en la catedral, allí paradita, y vamos, porque todos hemos ido a pedir
a la capilla de la Virgen, sino que también la Virgen ha salido a la ciudad, ha tenido contacto con la ciudad. Todo eso crea, diríamos, un estímulo para el toledano. Y además también de decir que es una de las imágenes principales, para no decir la imagen, porque se la saca a ella y no a otra imagen para estos acontecimientos tan importantes. Es verdad que sí, hay otros tipos de procesiones en Toledo, pero cuando es algo importante se recurre a la imagen de la Virgen del Sagrario, que hace algo extraordinario, que es salir del templo. Y tú en tu trabajo, que es precioso, muy bonito, además yo animo a todos los que nos ven en el programa que continúen viendo y vean este programa, nos damos cuenta que hay dos, diríamos, cuestiones religiosas importantes. El Corpus, la Eucaristía y la Virgen. No sé, qué atractivo, ¿verdad? Para el mundo religioso, para el mundo de la catedral y para el mundo toledano. Esta conjunción, la Eucaristía, Cristo, la Virgen, es un tema muy atractivo. Siempre, si la devoción a la Virgen no termina en la Eucaristía, no es devoción. Y entonces se ve en Lourdes, en Fátima. Son templos, santuarios marianos en los que hay exposición del Santísimo. Muy importante la Eucaristía en esos lugares. ¿Y cómo se honra a la Virgen? En misa, en muchas misas. No se hace otra cosa, rezar el rosario también. Y la adoración nocturna, cuando están esperando su turno, rezan el rosario, pues también son marianos y van incluso a Fátima allí. Las dos cosas. Y en la catedral las dos cosas relumbran, porque la Eucaristía, sobre todo a partir del siglo XV y XVI, tenemos en el altar mayor ahí esa torreta que después va a ser la que inspire a la custodia de Alfred, que es una maravilla. Pero no sé si hay alguna catedral en la que se hace un monumento tan importante, que posiblemente es el más importante de todo el barroco español, a la Eucaristía, que es el transparente. No solamente para dejar pasar una luz al sagrario, que el sagrario del altar mayor es una habitación pequeña, está pintada, pero vieron que a poco, hacer algo más. Entonces, todo lo que está detrás de esa capilla del Santísimo es un monumento a la Eucaristía, lo que es el transparente. Está la Virgen y está la Eucaristía, también está la Virgen en el transparente de la catedral. Y es una obra, dicen, para algunos, y no son españoles, es de los elementos más importantes del barroco, el transparente de la catedral. Y están los dos. Y qué casualidad que la Virgen se la llame del Sagrario, porque el Sagrario ahora es donde reservamos la Eucaristía. Es verdad que en esa época se refería más al lugar donde estaba lo sagrado, pero ya para pronto empezó a ser el lugar donde tiene lugar la Eucaristía. Y el sagrario principal de la catedral, que es el único, hay otros sagrarios por las misas, el único que la gente venera, porque del altar mayor no se ve. Pero ahí, si uno quiere venerar la Eucaristía, tiene que ir a la capilla de la Virgen del Sagrario, ya puede rezar a la Virgen y al Santísimo. Pero en Toledo no podemos dejar atrás la festividad del Corpus, ni ver como si fueran dos cosas distintas. Es que se unen precisamente en su capilla, Cristo y la Virgen. Bien, y llegamos a la mitad del programa. Continuaremos hablando mucho más de la Virgen del Sagrario, de la catedral y de esa conjunción importante de ese unir la Eucaristía con la Virgen. Así que una pequeña pausa y, amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo hoy hablando de una imagen para una catedral, la Virgen del Sagrario. Un descanso y seguimos con ustedes.
una imagen para una catedral, la Virgen del Sagrario. En la Catedral de Toledo hay un ama fundamental, la Virgen del Sagrario, y hay dos acontecimientos también fundamentales en el ámbito religioso de la catedral. Por un lado, la imposición a San Ildefonso de la casulla por la Virgen María. Pero también hay otro acontecimiento importante, la primacía de la sede toledana en el ámbito religioso, reconocida también por la sede vaticana como primada de España. Todo esto ha hecho históricamente un compromiso y también una intervención, no solamente del pueblo toledano, una participación y una devoción, sino también un reconocimiento por parte de la realeza, de la nobleza, que ha puesto toda su ayuda para construir esta famosa catedral que albergara la imagen de la Virgen del Sagrario, que, como ya se ha expuesto en la primera parte del programa, tiene la gran reliquia, reconocer en el tiempo que la Virgen estuvo ahí. Continuamos en el programa con don Francisco María Fernández Jiménez. Le dijimos en el programa anterior que nos explicara cuándo empieza a considerarse en esos 800 años desde la puesta de la primera piedra de la catedral hasta hoy, la localización, situación de la imagen que posteriormente se va a llamar Virgen del Sagrario. Vamos a continuar con él preguntándole. La Virgen del Sagrario está ubicada, ya hemos visto que sale. Ha salido en los grandes acontecimientos que ha necesitado la ciudad, porque la Virgen está pendiente de los hijos, sí, y de los que quiere y también de los que ellos la quieren. Sale a la ciudad y hay un deseo de reconocer una asociación o varias asociaciones sobre la Virgen, esclavitud de la Virgen del Sagrario, asociaciones marianas. Vamos históricamente a localizar todo este grupo de asociaciones desde cuándo empieza, se inicia hasta la época actual. Pues vamos por ahí. Bueno, la primera hermandad de la Virgen del Sagrario se fundó el 17 de agosto de 1571. Se llama Hermandad de Nuestra Señora del Sagrario y del Señor San Eugenio. Hay que contar que uno también de la primacía es considerar que el primer obispo de Toledo, San Eugenio, que era discípulo de San Pablo, cuyas reliquias están en una de las capillas, pues también es importante para la defensa. Pero vamos, se llama Nuestra Señora del Sagrario. Esta hermandad era más bien un gremio de todos los trabajadores de la catedral. Y se pertenecía a ella si eran trabajadores de la catedral. Queda un resto en el octavario. El octavario antiguamente era octavario. Empezaba el día 15, terminaba el 22 de agosto. Se quitaron las octavas y ahora el octavario es del 7 de agosto. El penúltimo día era el día que los empleados de esta hermandad tenían un día especial para ella. Y actualmente el 14 son el día que los empleados leen las lecturas. 14, todavía sigue ese recuerdo de esta hermandad que desapareció en el siglo XIX. No sé cuándo, estuve buscando y ahí de recibos, de problemas que había, se dedicaba esta a dar beneficencia a los empleados si estaban enfermos, había que ayudarles, y se morían, pues procurar el entierro, de esas cosas, y también procurar el buen orden de la catedral.
Es decir, que si un empleado se había enfadado con otro, tenía que arreglarse en ese día. Si no, el canónigo obrero podía expulsar a alguno de la catedral, es decir, que eran, a veces las blasfemias también estaban prohibidas, es decir, que era una especie de ayuda a estos empleados, pero también buscar su vida moral. Y estaban puestos bajo la Virgen del Sagrario y su obligación, tenían como obligación participar en el octavario, especialmente en un día. Y es curioso que desapareció, pero sigue, debe ser por eso, sigue el último día, es el día de los empleados de la catedral. Siguen participando en el octavario. Sí. Es muy importante ese concepto de hermandad, que la mayoría de ellas pues eran muy de gremio, muy de gremio. Y en Toledo, fundamentalmente, los gremios prevalecieron. Sí, ¿qué otros intentos de hermandad existieron? Había una, que no se puede decir, una congregación que se fundó en la iglesia madrileña de San Ginés en el 1613. Hay que ver que Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo. Y dices, estaba formada por el gremio de guarnicioneros y silleros de la corte. Y ahí en la iglesia de San Ginés adquirieron un retablo en 1671 y hubo, el último dato de esta congregación data de 1796, que son las últimas constituciones en esta iglesia de San Ginés de Madrid. También hicieron también pues, un altar a la Virgen del Sagrario. En el siglo XVIII, ya casi más al XIX, hubo los grandes de España que procedían de Toledo y vivían en Madrid, porque en Madrid había mucha gente importante de Toledo que tenía su casa en Madrid. Da la corte, hay que tener una casita cerca del rey. Entonces, en partes también estaba el deán y el arcediano, es decir, que no estaba gente, y el arzobispo de Toledo, que también iba a Madrid. Quisieron hacer una hermandad de la Virgen del Sagrario. Incluso el cardenal infante Luis Antonio de Borbón estaba de acuerdo, pero llegaron la propuesta al cabildo de que iban a hacer una réplica exacta de la imagen de la Virgen. Dijo, no, eso no puede ser, dijo los canónigos, y le echaron, el deán tuvo que tragarse su hermandad. Claro. Y entonces se cerró, porque dice, hay un peligro grave, que se confunda, son tan la réplica exacta, cuál es la verdadera. La gente no sepa con el tiempo cuál es la verdadera, así que no se puede hacer una réplica exacta. Entonces lo cortaron. Pero fueron los canónigos de Toledo que cortaron ese intento. Entonces fueron al arzobispo, el arzobispo no se atrevió a estar contra el cabildo y no firmó las actas de la Constitución. Esas son las otras dos que hubo, la hermandad que duró hasta el siglo XIX de los trabajadores de la catedral, la de San Ginés, que también duró hasta el siglo XVIII, XIX, y esta que no empezó nunca. Son las tres. En el siglo XX ya hablaremos de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, que esa existe. Pues pasamos al siglo XX, a la esclavitud que llega hasta la actualidad, que es fundada y realizada y seguida por muchos toledanos. Sí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Motivo? Pues, el motivo es que veían que cada vez la gente iba menos a la Virgen del Sagrario. Que había que animar. Hay que animar. La devoción hay que animarla, porque a veces también en el tiempo, a veces hay momentos álgidos de devoción y momentos baches. Y Polo Benito, que tenía el deán de la catedral, tenía dijo allí, y no sé por qué aquí no se hace una esclavitud el último día de la octava, el año 1923. El último día era el día 22 de agosto. Se lo escucharon unos devotos de la Virgen, y al día siguiente, el 23, fueron a ver. Pues estamos de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo con usted, aquí estamos dispuestos, usted dirá lo que podamos hacer. Entonces, esos tres personas, se llama Pedro Escudero, Agapito Vaquero y Ricardo González, empiezan a trabajar para hacer la asociación de esclavos, con
unidos también a unas señoras que también van a ayudar y al cabildo de la catedral. El cardenal Rey Casanova, desde que se entera, le parece muy bien la constitución de la esclavitud. Entonces trabajan, hay 2 canónigos que también trabajan en los estatutos. Esos estatutos se aprueban al final del 30 de enero de 1924. Hay que tener una fiesta grande. El 17 de febrero del año 1924 se funda la esclavitud, se hace ya la puesta de gala. Que sigue hasta la actualidad. Los 100 años se celebraron en la catedral justamente el 17 de febrero del 2024, era el señor arzobispo en la catedral. Allí, bueno, hay imágenes, estas son imágenes de cuando ponen las medallas a la Virgen de este año. Porque Ahí tenemos. Sí, pero este año hubo una misa solemne el 17 también de febrero, que después fuimos a cantar a la Virgen del Sagrario, y es precisamente porque allá hace 100 años de la esclavitud, que sigue y esperemos que sea con fuerza. Porque... Sí. No, y además el fervor no ha decaído, que es importante, y van aumentando los cofrades. Como hemos visto las imágenes que había ahí, sí. En esta última parte vamos a continuar con acontecimientos en donde interviene la Virgen en el siglo XX, ya en nuestra época. El primer acontecimiento, los 50 años de el nombramiento, por lo menos el reconocimiento universal de la Inmaculada Concepción de María. Vamos a empezar por ahí. Fue tan importante aquí, sobre todo en España, 1854, que el Papa, el Beato Pío IX, proclamase a la Virgen Inmaculada, que ya se pedía, pero ya lo proclama. Pues había que celebrarlo a lo grande. Y es curioso porque la Virgen del Sagrario no es una Inmaculada, pero hombre, si hay que celebrarlo, tiene que ser con ella. Pues hubo un triduo, y vinieron 3 obispos a predicar, y después se organizó una fiesta que se llevó, no hubo procesión fuera esta vez. ¿Qué importante tuvo esta fiesta? En primer lugar, que es la primera vez en la historia que la Catedral Primada va a tener luz eléctrica. Lo pone aquí, claro, pone... Por último, que como parte de todos los cultos han de ser de noche, se había tratado con el representante de la luz eléctrica para iluminar la Santa Iglesia, lo que había accedido gustoso, ofreciendo generosamente suministrar gratis el fluido. Es decir, que encima la compañía lo hizo gratis. Normal. También estuvo la Academia de Infantería, tenía mucha relación, estaba en Alcázar, tenían mucha relación con la Virgen Inmaculada y con la catedral. Ahí aparecen las actas capitulares, bueno, incluso las confesiones de los cadetes en la catedral tenían un día en Cuaresma donde iban allí a confesarse y tenían que estar los canónigos dispuestos. Tiene que haber ¿Hay algún detalle, no? En la capilla de la Virgen, sí, algún detalle dedicado a la infantería. La infantería, el cardenal Monestillo, a final del siglo XIX, había redactado una salve. Y para este acontecimiento, esa salve es la que está puesta donde estaba la Virgen del Sagrario antes de hacer la capilla. Entonces, si uno se fija, a veces hay una lámpara que quita la perspectiva. Encima hay un documento que es la salve de la Academia de Infantería. Francisco María, podemos leer, aunque no sea toda la salve, por lo menos para animar y estimular. Sí, de la devoción de la Academia de Infantería. Sí. Salve con la que la infantería saluda. Bueno, se salve. Es Dios te salve, hija de la profecía y heredera de las promesas. Dios te salve, augusta esclava y bendita peregrina. Singular en la profesión de castos amores fuiste siempre dechado de conformidades meritorias. Y tomando de la crucifixión de tu Hijo una dulce fortaleza, diste al martirio los esplendores de la majestad en el sufrir. Madre de los afligidos, no han lágrimas ni pesar que no dignifique el corazón de los que te invitan.
de las catacumbas, de los templos y del campamento donde juntos batallan el honor militar y el amor cristiano, brota sin cesar de elevarse al trono del divino Emmanuel los acentos de piedad con que eres aclamada, Madre de Misericordia. A ti acude la infantería española poniendo sobre la cruz de la espada la mano que da vigor a los hijos de la Iglesia, hoy leales defensores de la Madre Patria. Muestra, pues, Señora, que eres nuestra Madre, y enjugando en nuestras mejillas el llanto de los pesares, alcanza de tu Hijo y en favor nuestro los consuelos de una santa esperanza. Bueno, pues una maravilla. Una maravilla. Una maravilla unir la Inmaculada, como sabemos, con la infantería. Es normal española. porque es su patrona. Es patrona. Su patrona, además, desde el milagro del Empel. No vamos a irnos a la Inmaculada, que sería otro tema, la Inmaculada y la infantería, pero todos conocemos la grandísima devoción de la infantería. Y vamos a seguir con acontecimientos. El segundo, hay un acto de desagravio por la ley política, se llama la Ley Candado de Canalejas. Aunque sea un poco breve, pero ¿en qué consistía eso? Tenían ciertos privilegios que tenía la Iglesia sobre propiedades, pues se les va quitando, es un proceso de quitar ciertos privilegios a la Iglesia. Y entonces la Iglesia, privilegios o no, porque son las propiedades en la desamortización se le quitan, y aquí también pues habría una especie de segunda desamortización o alguna cosa, entonces se queja. También ya existía en esa época una especie de protestas anticlericales. Y hay, antes de este acto de desagravio, o sea, la Virgen del Sagrario, en el mes de julio se tuvo miedo por una manifestación que iba a terminarse en la catedral, en la Virgen del Sagrario, profanando el templo. Tanto es así que se llama a la policía y están dispuestos los canónigos a defenderlo. Al final iban a hacer un acto de desagravio porque pensaban que iba a ser muy grande y no fue tanto. Entonces lo dejaron para después del verano hacer un gran acto en la plaza del ayuntamiento, una queja al gobierno de Canilejas por su anticlericalismo. Bien, vamos a seguir, que tenemos aún acontecimientos. Has hablado antes de la fundación de la esclavitud de la Virgen en el siglo XX. Pero vamos a continuar. ¿Qué otros acontecimientos van surgiendo? La coronación de la Virgen del Sagrario. Las coronaciones de la Virgen es algo que daba la Basílica de San Pedro. No suele haber hasta el propio del siglo XX. ¿Verdad que no sé de qué tipo? Se hizo la primera coronada, fue la Virgen del Valle en el 1907, pero fue por el párroco de la parroquia de San Justo. Es verdad que fue delegado del obispo. Pero este tipo de coronación canónica es que se coronan a las vírgenes y hay varios tipos. El máximo, que es el del Vaticano, pues hay que pedirlo, y dijeron, ¿por qué nosotros no? Pedimos la antigüedad en la devoción. Entonces, cuando empiezan a decir, claro, que la devoción en Toledo a la Virgen de San Ildefonso y antes, y que la Virgen del Sagrario recoge esa devoción y quieren coronar por este motivo. Se pide al Papa, se pide a la Basílica de San Pedro la coronación. El cardenal Mérieux del Valls es el que responde con una bula que el Papa Pío XI firma, diciendo pues que se proceda en ello. Es verdad y es curioso que se elige el mismo año del centenario de la catedral. Hay un estudio de un canónigo, porque no sabéis si en 1225, 1227, y estudia y dice, no, en 1226 se puso la primera piedra. ¿Verdad? En el cuadro se pone el 14 de agosto de ese año. Entonces se busca una fecha mariana, 30 de mayo, que era casi el final del mes de mayo de 1926, para este acto de coronación, que era algo grande. Cuando hemos asistido a coronaciones canónicas,
en otros sitios, en la Macarena, que también ha tenido sus vacaciones. ¿Dónde se corona? Se coronó en la plaza de Ayuntamiento del Zocodover porque fue mucha gente. El centro importante de la ciudad. Entonces, hubo también sus más y sus menos con la coronación, porque tenía un manto. Y ahí estamos viendo la corona. Que después fue robada y fue devuelta. Bien, y hay un acontecimiento que no podemos olvidar. El siglo XX culmina en atención a la Virgen, me refiero, haciendo una primera restauración de la imagen. Eso tiene gran importancia, ¿no? Sí. Incluso yo lo recuerdo de más joven, un poco más joven. Éramos todos más jóvenes, ya niños casi ya. Cuando se llevó la imagen a la restauración y cuando volvió también, que fue otro acontecimiento importante en la ciudad. ¿Cómo se realizó este hecho? Esto fue motivo porque salió el año anterior, 1976, motivo de... Fue una misión popular en Toledo. Salió la Virgen a Zocodover y vieron que la Virgen estaba hecha una pena. Y pues, entonces, vamos a estudiar el asunto. Y vinieron de Madrid, del Instituto de Restauración Nacional, y dijeron, esta imagen tiene los días contados. Está muy deteriorada. O la restauran o desaparece, porque estaba ya bastante... También tenía xilófagos en ella y había sido sufrido mucho por la devoción popular, pues de poner mantos y todas esas cosas. Entonces se la llevan a Madrid porque si no... Entonces don Marcelo tenía mucho interés, se marchaba en octubre. Fue un coche y entró en la catedral por la Puerta Llana y hay una foto en la cual está el coche. Sería la primera vez que entrara un coche. Hay un coche dentro, justo en la puerta de la sacristía. Sí. Hasta ahí entró y se pudo salir por la Puerta Llana también, para que sufriera lo menos posible la imagen ya que estaba. Dije, o se hacía nueva, que podría haber sido, sí, o conservamos, pero es una imagen del siglo XIII que aunque tengamos mucha devoción también es artísticamente es hermosa. Es decir, que merece la pena la restauración. No sabríamos lo que valdría la Virgen del Sagrario si se subastara, pero es una imagen del siglo XIII y es una imagen hermosa. Tío. Entonces, se lo llevaron. Él pensaba para salir de Fonso y fue para Pentecostés. No, Marcelo, porque costó mucho. Había que quitar todas las láminas de plata que tiene la Virgen, está recubierta de plata. Y sí que fue una labor. También hubo antes justamente un informe de la Real Academia de lo que se podía hacer y todos también en Madrid dijeron esta imagen a partir de ahora es mejor que se quede sin vestir. De ahí que a partir de ese momento la Virgen del Sagrario ha vuelto a la ciudad y ya no se la viste más que para la fiesta. Y además las coronas que eran muy pesadas ya no se ponen las coronas habitualmente. Entonces se le hizo una que es, en la imagen se ve ahí la corona que tiene ahora es una réplica de la de Sancho IV, que es también del siglo XIII. Sancho que también IV es un regalo de Sancho IV. Sí, ¿no? Pero la corona que tiene la hizo un es una copia. Es una copia. Una copia. Pero también la realeza en aquella época tuvo el detalle de Sancho IV, que era un poco revolucionario, entre paréntesis. Pero la catedral le debe mucho a Sancho IV, Sancho el Bravo, porque ahí se casó y los de Toledo le dieron pleitesía y eso no lo olvida. Hizo mucho por la catedral, más que su padre Alfonso X. Y está enterrado en la catedral. Está enterrado en la catedral, en el altar mayor, nada menos, sí. Y muy, siempre muy interesante. Tenía, y además se casó allí. Que sepan los toledanos que esa coronita tan pequeña es una réplica de la que regaló Sancho IV anteriormente. Que tenía también él. Es decir, que su corona, y que era la corona de las Sías, que después
empiezan las coronas en el siglo, cuando el poder monárquico se hace más fuerte, en la Edad Moderna, ya no es en la Edad Media, que el rey, bueno, tenía su poder, pero hasta los señores feudales, pues tenían su coronita muy maja, pero era coronita, después esas coronazas que se colocan es posterior. Francisco María, llegamos al final del programa. A mí siempre me falta tiempo cuando estamos en un programa un poco metidos en el tema, se nos va el tiempo. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que tenemos un patrimonio. Aquí tenemos patrimonio cultural. Pues la Virgen hay que cuidarla. La imagen es un patrimonio religioso desde siempre. Los católicos toledanos debemos seguir manteniendo esa devoción a la Virgen del Sagrario, porque es la nuestra devoción, la que nos han transmitido desde el año 800 años. Lleva la Virgen ahí y esperemos que lleve otros 800 años y que la catedral también. Que dure otros 800 muchos años. Muchos años. Pues bien, muchas gracias por haber estado en el programa. Huellas de nuestro tiempo te lo agradece y nada, que continúes investigando, que es lo importante. Amigos, también a ustedes, como siempre, agradecerles que están con nosotros semana tras semana. Pero no nos olviden que cada semana un tema nuevo. Pues hasta la próxima.